Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con los problemas de aplicación de las formas de expresión de un vector. ¿Ya? En esta ocasión vamos a realizar lo siguiente. Dice el ejercicio, ya vamos a empezar en orden. Vamos a ver coordenadas geográficas, coordenadas rectangulares y también las coordenadas geográficas. Y acá tenemos coordenadas polares. ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a reforzar o realizar el aprendizaje de expresar el vector de coordenadas polares, un vector en una coordenada rectangular y un vector en una coordenada geográfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice el ejercicio número 4, expresar el vector a 17 metros, 150 grados en coordenadas rectangulares, coordenadas geográficas, función de los vectores base y en función de su módulo y unitario. Muy bien, entonces fácil. Lo que vamos a hacer primero es graficar, ¿no? Lo que primero vamos a hacer es graficar nuestro vector, ¿ya? Entonces, 150 grados, ¿en qué cuadrante estará? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante? Entonces, recordemos que el primer cuadrante no, de 0 a 90, el segundo cuadrante de 90 a 180 grados, donde 90 a 180 grados es el segundo cuadrante. Entonces, significa que nuestro esquema gráfico nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, vamos a ubicar por acá. Esquema gráfico. Ya, por aquí vamos a ubicar esquema gráfico. Esquema, me faltó por acá ubicar así. Ya, entonces vamos a ubicarlo de esta manera y vamos a ubicar por acá dos puntitos. Ya, entonces nuestro esquema gráfico nos quedaría ya en el segundo cuadrante. Entonces significa que tenemos que graficar solo el segundo cuadrante. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ubicar entonces de esta forma así, ¿ya? Tampoco tan pequeño, ¿no? Entonces de esta forma también vamos a graficarlo así. Por acá también lo vamos a pasar y si tenemos un poquito de suerte, lo vamos a pasar por acá arriba, ¿no? Como que no cuadro, ¿ya? Entonces vamos a ubicarlo de esta forma así. Y vamos a ubicarlo así, de esta forma, así, un poquito hacia arriba y un poquito hacia la derecha. ¿Ya? Listo, entonces conforme lo vamos graficando, pues ya vamos observando cómo nos va quedando nuestro plano cartesiano. ¿Ya? Entonces primero lo que vamos a hacer es graficar nuestro planito, nuestro vector. El vector entonces dice que es vector a 17 metros, 150 grados. Entonces lo que primero acá vamos a hacer es graficar o determinar nuestra escala. ¿Ya? Vamos a determinar nuestra escala. ¿Por qué? Porque no podemos graficar acá 17 metros, o sea, es muy extenso, ¿no? 17 metros muy extenso de graficar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es determinarlo de tal manera que estos 17 metros se nos haga una escala de reducción. Entonces, para ello vamos a ubicar acá nuestra calculadora y dividamos 17, no sé, a ver, dividémoslo para 4. ¿Sería cuánto? 4,25 mucho. Entonces, 17 dividido para 5, vamos a dejarlo en, sí, 3,4. 3,4 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a ver, porque si lo hacemos para 6 vamos a ver. Sí, yo pienso que ahí estamos bien. Vamos a graficarlo entonces. Vamos a ubicar acá que un centímetro sea igual a 5 metros. Ahí entonces sería nuestra escala de reducción. Entonces vamos ubicándola por acá a nuestra escalita de reducción. Entonces, a ver si lo podemos bajar. Listo. Entonces el esquema gráfico lo vamos a hacer a una escala de un centímetro que sea igual a 5 metros. Dividimos metros con metros y divido 17 dividido para 5. ¿Cuánto salió entonces 17 dividido para 5? Creo que la seré la calculadora. Vamos a verla por aquí y la vamos a sacar por acá y nuevamente por acá. Entonces quedaría 17 dividido para 5, nos quedaría 3,4. Entonces vamos a graficar 3,4. Vamos a ubicar por acá y vamos a cambiarle de color. 3,4 centímetros a 150 grados. Entonces vamos a ver 34 milímetros.
Ya, más, a 150 grados, segundo cuadrante. Vamos a ubicarlo entonces por acá. Pero, nuestra gráfica la tenemos que modificar un poquito. Vamos a graficar solo nuestro segundo cuadrante. Así que segundo cuadrante nos quedaría de esta forma. Así en el eje X, vamos a ubicarlo. Segundo cuadrante por aquí. Vamos a ubicarlo por acá. Vamos a ubicar por aquí y vamos a ubicar por acá nuestro segundo cuadrante. ¿Sí? Hace un momento lo hice muy pequeño. Así que vamos a hacerlo ahora sí de forma correcta. Entonces quedaría ¿cuántos? 17 dio para 5, 3,4 a 150 grados. Entonces vamos a graficar por acá. Si ustedes pueden ver en la pizarra, 150 grados, 34 milímetros. Un poquito menos sería. 148, 149, 150, un poquito menos. Por ahí 34 grados, ¿sí? Sé cómo, entonces ya le puse hace un momentito. Me tienen un poquito de paciencia, por favor. Ya, 150 grados. 34 milímetros, 33, 34, poquito menos, por ahí, ¿sí? Ahí, correcto. Entonces ahí ya tenemos, en este caso, pues ya tenemos nuestros 34 milímetros, o bueno, en este caso 3,4 centímetros, ¿ya? Y pues aquí dejamos nuestra flechita hacia adentro, así. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tenemos ya nuestro vector graficado 34 milímetros a 150 grados, ¿sí? Bien, entonces seguimos. Vamos a ubicar de esta manera ya nuestro vector de esa forma perpendicular acá y también de esta forma perpendicular hacia acá. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ubicar ya nuestro datito. Entonces, este vector, ¿sí? Tiene un ángulo polar. Nuestro vector tiene un ángulo polar de 150 grados. ¿Ya? Tiene un ángulo polar de 150 grados. También conocemos su módulo, ¿sí? El módulo que viene a ser 17 metros, pero no conocemos los puntos extremos del vector. Entonces acá vamos a ubicar nuestra rectita que quedaría por aquí y también nuestra rectita que nos quedaría por acá. La podemos cambiar de color, pues observemos a ver, o la podemos hacer otro color, hagámoslo otro color. Pongámosle un color, ya, este color de aquí. Veamos, exacto, muy bien, por acá. Y también subimos hasta acá. Entonces, con ello nosotros ya conocemos que viene a ser por acá la componente AX, que no sabemos cuánto es. Y acá viene a ser también la componente AY, que no sabemos cuánto es. Entonces, ahí ya tenemos graficado nuestro vector, nuestro módulo del vector y también el ángulo de giro, en este caso el ángulo polar. ¿Qué nos pide entonces el literal A? El literal A dice las coordenadas rectangulares. Muy bien. Para ello nosotros conocemos dos fórmulas. Yo quiero calcular la componente AX que multiplico el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo teta multiplicado por el coseno del ángulo teta. Significa entonces que la componente del vector es igual. ¿Cuánto mide el vector? El vector mide 17 metros. Recordemos que acá nos quedaría entonces 17 metros multiplicado por el coseno de 150 grados. ¿Sí vieron? Entonces sería que la componente en X es igual. Ahora, esta fórmula ya la vimos en el video anterior, así que acordarse para X coseno y para Y seno. Así que quedaría 17 multiplicado por el coseno de 150 y acá nos quedaría menos 14,72. Quedaría entonces menos 14,72 metros. ¿Sí? Correcto. Ahora vamos a calcular la componente en Y. Entonces la componente en Y sería igual, que es igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo teta.
Entonces nos quedaría que la componente del vector y es igual al módulo del vector 17 metros multiplicado por el seno del ángulo θ, o sea, el seno de 150 grados. Significa entonces que la componente en y es igual. Entonces sacamos nuestra calculadora y nos quedaría por acá 17 multiplicado por el seno de 150 grados. Y nos quedaría entonces 8,50. Entonces por acá quedaría 8,50 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos ya hasta ahí nuestros dos resultados, la componente y la componente en x. Entonces vamos a la respuesta. La respuesta entonces quedaría por acá que el vector tiene como componentes a menos 14,72 punto y coma 8, por acá pongámosle 8,50, cerramos paréntesis y metros. ¿Sí? Resuelto entonces el literal A. Recordemos que la clase anterior en el video ya vimos que un vector se descompone en componente X y componente Y. Muy bien, entonces pasamos ya a literal B. Entonces por acá nos quedaría nuestro literal B. Entonces ubiquémosle por acá como que con rojito para que pueda identificar. Y listo, vamos a ver nuestra componente, a ver, el vector A ya está listo, el punto A está listo. Vamos ahora a resolver el punto B. Coordenadas geográficas, muy bien. Muy fácil la coordenada geográfica. Como lo hicimos en clases, a la coordenada geográfica le vamos a ubicar de nombre rumbo. Ya, rumbo. Ya, rumbo. El rumbo significa que por acá nosotros entonces tenemos, mira, por acá tenemos norte, por acá tenemos sur, por acá tenemos este y por acá tenemos oeste. Entonces, para nosotros calcular la coordenada geográfica, necesitamos de esta forma leerlo así, porque recuerden que siempre se lee de norte a este, de norte a oeste, de sur a este y de sur a oeste. Entonces, en este caso, nuestro vector va norte, tantos grados oeste. Entonces, nos equivale este vector que tenemos acá. Entonces, en el rumbo, nosotros ya tenemos 150 grados. Entonces, acá ya quedaría ángulo teta menos, porque es 150 grados. Y esta parte de aquí, este angulito, ¿cuánto mide? 90. Entonces la fórmula sería que es igual al ángulo teta menos los 90 grados. Entonces, para ello lo que hacemos es nuevamente ubicarle por acá y nos quedaría nuestro resultado. ¿Cuánto equivale el ángulo del ángulo teta? El ángulo teta equivale a 150 grados menos los 90 grados. Entonces significa que el rumbo viene a ser de 60 grados. Entonces acá nos quedaría 60 grados. Entonces, si nosotros realizamos la resta, 150 menos 90 grados serían 60 grados. Si es que alguien tal vez lo quiere comprobar, pues lo puede hacer. Ya no está por demás que también aprendan a comprobar, ¿no? Entonces, sería 150 menos los 90 grados, nos quedaría 60 grados. ¿Sí? Listo. Entonces significa que la coordenada geográfica o el vector determinado en coordenada geográfica nos quedaría de la siguiente manera, que el vector A, por aquí me disculpan, que el vector A tiene como coordenadas geográficas A, el módulo del vector, 17 metros, punto y coma, allá. Y aquí nos faltó ubicarles el rumbo, ¿no? Entonces va norte. Aquí cambiémoslo de color, a ver si le ponemos, sí, un negrito pongámosle. Entonces sería norte 60 grados por acá. Quedaría norte 60, discúlpeme, ay, creo que le cogió bien. Norte 60 grados oeste. Entonces acá quedaría norte 60 grados oeste. Acá también quedaría norte 60 grados oeste. Entonces ahí tenemos ya nuestra coordenada geográfica. ¿Sí? Entonces significa que el vector, ¿sí? Tiene una coordenada geográfica de 17 metros, punto y coma, norte, 60 grados oeste. Listo. Y tenemos resuelto nuestro literal B. Vamos ahora a resolver nuestro literal C.
El literal C dice el función de sus vectores base. Entonces, muy fácil. A la coordenada rectangular le agregamos las coordenadas en sus vectores base. Así que el vector A, ¿ya? Así que aquí nos quedaría que el vector A tiene dos componentes. La componente AX, en ese caso, y vector base, y la componente AYJ. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Significa que el vector A es igual. Quedaría entonces menos 14,72 y punto y coma 8,50 J. Entonces acá nos quedaría la unidad de medida que viene a ser metros, ¿sí? Y vamos ahora sí a resolver el literal D. Y tenemos resuelto el literal C, el vector en función de sus coordenadas base. Ahora, función de su módulo y unitario. Entonces, en función de su módulo y unitario, la fórmula nos quedaría por acá que el vector en función de su módulo y unitario, el vector en función de su módulo y unitario es igual. Entonces, vaya, hay que hacer la continua, vamos haciendo la continua por acá. Entonces, quedaría que el vector en función de su módulo y unitario es igual, ¿sí? Al vector, ya, es igual al vector dividido para su módulo, dividido para su módulo. Entonces nos quedaría por acá que el vector A es igual y ubicamos por acá nuestra rayita de fracción que es igual al vector. ¿Y cuál es el vector? En función de los vectores base. Así que acá nos quedaría menos 14,72 y punto y coma 8,50 J. ¿Ya? Y todo esto dividido para el módulo del vector que viene a ser 17 metros. ¿Ya? Entonces aquí lo prolongamos un poquito, muy bien. Y por acá entonces nos quedaría que viene a ser metro. Metro con metro eliminamos y esto ya sería acá pura calculadora. Así que nos quedaría que el vector en función de su módulo unitario es igual. Entonces sacamos la calculadora y pues quedaría menos 14,72 dividido para 17. Así que nos quedaría menos 0,87. Menos 0,87 y punto y coma. Y vamos, seguimos resolviendo y por acá nos quedaría 8,50 dividido para 17. Entonces en ese caso nos quedaría 0,50 J. Entonces por acá nos quedaría ya 0,50 J. ¿Sí? Y listo. Entonces hemos ya logrado tener nuestro vector. ¿Sí? Función de su módulo y unitario. ¿Ya? Si es que tenemos alguna pregunta, lo podemos hacer en los comentarios del canal de YouTube. Así que por favor, preguntar y repasar para que puedan comprender mucho más estos problemas de aplicación. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos con el segundo ejercicio. ¿Ya? Listo, entonces vamos por acá. Ya guardamos esta parte que tenemos por aquí. Listo. Recordemos entonces que en el primer problema de aplicación ya nos dimos cuenta cómo resolver y podemos ya continuar con nuestro segundo ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos por acá. ¿Ya? En nuestro segundo problema de aplicación, entonces menciona lo siguiente. Yo ya me adelanté un poquito graficándolo, así que quedaría. Expresa el vector B en menos 18,26 y centímetros en función de vectores base en su módulo y unitario, coordenadas polares, coordenadas geográficas. ¿Ya? Ahora, lo que he hecho yo es aquí una escala. Solo grafiqué el segundo cuadrante, entonces decimos 18 dividido para 10 quedaría 1,6. Entonces, en ese caso, solo vamos a graficar 1,6 1,6 milímetros. En ese caso, nos quedaría por acá 16 milímetros. 18 dividido para 10, 18 dividido para 10, 1,8. Entonces, en ese caso nos quedaría por acá los 18 milímetros y estaría por ahí, hacia la izquierda.
26 dividido para 10, 2,6, o sea, 26 milímetros hacia abajo, 22, 25 y 26. Muy bien, entonces ahí ya tenemos graficado de forma correcta cómo nos da nuestro problema de aplicación. Así que lo que hacemos ahora, lo que hacemos ahora es unir, ya vamos a crearlo con línea continua, sin la flechita. A ver, primero démosle la orden acá y esa línea la necesito línea entrecortada, así que nos quedaría por acá, justo en el extremo nos quedaría entonces por aquí y también nos quedaría por acá. Creo que tenemos que bajarle un poquito más para poder hacer la intersección. Por ahí estuvo de forma correcta. Por ahí, correcto, muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar por acá con otro colorcito. Ya ese nuevo colorcito, pues vamos a agregarle un poquito más de datitos. ¿Ya? Vamos a ubicarle este azul potente que tenemos por aquí, pero con la flechita. Así que nos quedaría así y con línea continua y también con nuestra flechita. ¿Ya? Listo, entonces ahí ya tenemos nuestro vector. Recordemos, 18 dividido para 10, 1,8, 18 milímetros. 18 dividido 26 dividido para 10 a 2,6, o sea, 26 milímetros hacia abajo en la escala negativa. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar por acá el nombre de nuestro vector. El punto extremo sería por acá el punto extremo del vector b, así que aquí nos quedaría punto extremo del vector b y el dato que tenemos acá vendría a ser el módulo del vector y también el ángulo de giro que viene a ser el ángulo teta, ¿ya? Entonces por acá lo tenemos ya a nuestro ángulo teta, ¿sí? Que lo que también podemos hacer, calcular por aquí nuestro ángulo phi para poder calcular nuestro ángulo polar, ¿sí? Entonces, nuestro ángulo geográfico. Y con ello, pues ya tenemos todos nuestros datos. ¿Qué nos faltaría por acá? La componente en X, que lo vamos a hacer un poquito por acá, la componente en X, y hacia abajo, en el eje negativo de las Y, la componente en Y. Listo, muy bien. Entonces, tenemos ya graficado nuestro esquemita, ¿ya? Entonces, literal A, el vector en función de los vectores base, ¿ya? Entonces vamos a ubicar por acá el vector en función de los vectores base. Recordemos que acá tenemos nuestro esquema gráfico. Entonces aquí quedaría esquema gráfico, ¿ya? Y vamos a subrayarle de esta manera. Uy, uy, uy. Vamos a subrayar de esta manera por aquí para poder ubicar en negrita. Listo, ya está nuestro esquema gráfico. En función de los vectores base. Recordemos entonces que estamos con el vector b. El vector b tiene una componente en x, y también tiene una componente YJ, ¿ya? Entonces con ello ya podemos solucionarlo para poder extraer sus vectores base. Componente X, la componente X vale 18, entonces acá quedaría menos 18 y punto y coma, la componente en Y vale menos 26 y acá sería J. ¿Con qué unidad de medida estamos trabajando? Centímetros. Y de una vez vamos a ubicarle que la componente en X es menos 18 y la componente en Y es de menos 26 metros. Listo. Ya tenemos entonces resuelto nuestro literal A. Vamos ahora con literal B, las coordenadas polares. En la coordenada polar vamos a calcular el ángulo phi, este ángulo phi de aquí, pero lo calculamos con la función tangente del ángulo phi, la función tangente. ¿Ya? La función tangente para poder calcular el ángulo phi. Este angulito que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, tangente del ángulo cateto opuesto, o sea, componente en X, sobre cateto adyacente que viene a ser Y. Entonces quedaría que la tangente del ángulo phi es igual al cateto opuesto, en ese caso sería la componente en X sobre el cateto adyacente que vendría a ser la componente en Y. Entonces nos quedaría por acá que la tangente del ángulo phi, uy, ese ángulo me salió horrible, ya por ahí más o menos, que el ángulo pues me da igual
A, la componente en X. ¿A cuánto equivale la componente en X? La componente en X, vamos a ubicarle por un ladito, vamos a ubicarle por acá. La componente en X me da menos 18 metros. Y la componente en Y nos dice, según el dato, es 26 centímetros. Disculpen, yo dije metros. ¿Ya? Listo, unidad de medida. Entonces, la componente en X quedaría menos 18 centímetros y la componente en Y sería menos 26 centímetros. Eliminamos unidad de medida, eliminamos el signo y menos por menos más. Así que por acá nos quedaría que la tangente del ángulo phi es igual a la rayita de fracción de 18 dividido para 26. Entonces voy acá a la otra hojita y el ángulo phi sería igual a, y ubicamos la inversa de tangente que sería tangente elevado a la menos uno, y sacamos nuestra rayita de fracción y por acá entonces nos quedaría que es igual a 18 dividido para 26. Entonces significa que el ángulo phi sería igual y extraemos nuestra calculadora. Entonces sería, borramos por aquí. Quisiera que esto se vaya por otro lado, pero no me deja. Ya se fue. Entonces por aquí nos quedaría lo siguiente. Shift tangente. Recordemos que para sacar ángulo siempre shift tangente de 18 dividido para 26, así que por acá nos quedaría 37,70 grados. Nos quedaría por acá 37,37, perdón, 34. Ya quedaría entonces 34,70 grados. Quedaría entonces 34,70 grados que tenemos del ángulo phi. Entonces, en ese caso, para calcular el rumbo, porque nos está pidiendo las coordenadas. Entonces, ahí nos sirve para calcular el rumbo y también nos sirve para poder calcular el ángulo polar, ¿ya? Entonces, nos pide la coordenada polar. Entonces, vamos a resolver, vamos a dar la respuesta como coordenada polar. Entonces, en ese caso nos quedaría por acá que el ángulo polar es igual. Todo el giro llega a 270 grados. Y si nosotros le restamos el ángulo phi, o sea, quedaría ángulo polar es igual 270 grados menos el ángulo phi, significa que el ángulo polar es igual a 270 grados menos el ángulo phi, que sale 34,70 grados, nos da la respuesta del ángulo polar, del giro desde el eje polar hasta el vector. Entonces, en ese caso nos quedaría por acá 270 menos 34, perdón, 34,70 y nos sale un ángulo de 235,30 grados. Ya, entonces el ángulo polar nos sale por acá de 235,30 grados. Verifiquemos por favor con la calculadora que esté correcto, ¿no? Verifiquémosle con la calculadora que esté correcto, así que quedaría 270 menos 34,70, un ángulo de 235,3 grados, ¿sí? También lo hice acá con mi calculadora. Ya, muy bien. Entonces, vamos, este es el ángulo polar, pero tengo que dar el vector en sus coordenadas polares. Entonces significa que tenemos que extraer el teorema de Pitágoras del vector, de sus componentes, para poder sacar el módulo del vector. Así que por acá quedaría que el módulo del vector B es igual a esa raíz sí que va a estar exacto, que viene a ser igual a la raíz cuadrática, ya, a la raíz cuadrática de, acá quedaría de menos 18 centímetros al cuadrado y quedaría de más menos 26 centímetros elevados al cuadrado. Ya entonces vamos a prolongar un poquito más la rayita de fracción. Entonces significa que el vector B es igual, ¿ya? Entonces a todo este dato lo vamos a poner en la calculadora, ¿sí? Lo vamos a poner en la calculadora y quedaría por acá.
Raíz cuadrática de 18 al cuadrado. ¿Por qué le pongo positivo? Porque base negativa, exponente par, respuesta positiva. Así que de una positiva. 18 al cuadrado más 26 al cuadrado, extraeremos raíz de fracción y quedaría 18,71. ¿Sí? Nos quedaría un valor de 18,71. Así que vamos a ver si es que lo calculamos o no de forma correcta. Ah, ya, nos faltó poner aquí al cuadrado. Disculpar. 26 elevado al cuadrado y nos quedaría un módulo de 31,62. Así que por acá nos quedaría que este dato es 31,62 centímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí resuelto 18 al cuadrado más 26 al cuadrado, raíz cuadrática 31,62. ¿Por qué no le ubicamos negativo? Porque estamos aplicando propiedad de potencias, base negativa, exponente par, respuesta positiva. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos dar ya la solución del problemita acá, del literal B, que quedaría que el vector B es igual al módulo del vector. ¿Cuál es el módulo del vector? ¿Cuánto mide el vector? 31,62 centímetros. 31,62 centímetros, punto y coma, el ángulo. ¿Cuánto nos salió el ángulo? 235,30 grados. ¿Ya? 235,30 grados. Listo. Entonces, ahí ya tenemos resuelto nuestro primer problema. 31,62 centímetros, 235,30 grados. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces continuamos. Vamos a resolver ahora el literal C. El literal C nos quedaría entonces de la siguiente manera. Por acá vamos a ubicar literal C. El literal C dice las coordenadas geográficas, pero ya lo tenemos nosotros. Entonces por acá solo vamos a ubicar nuestro resultado. Vamos a ubicar que el vector B es igual. ¿Cuánto mide el vector? El vector tiene un módulo de 31,62 centímetros. 31,62 centímetros. Pero el ángulo phi es el rumbo, ¿sí? Entonces, antes de ello te voy a indicar por acá, entonces, para que no te me equivoques. Vamos a ubicar por acá y aquí. Vamos a escribirle entonces rumbo, ¿ya? El rumbo es el ángulo phi y el ángulo phi va desde dónde. Vamos a ver dónde va el ángulo phi. Vamos a ubicar por acá y vamos a ver. Entonces vamos a ubicarle este verde. Por aquí entonces tenemos norte, por acá tenemos sur, por acá tenemos este y por acá tenemos oeste. Entonces nos quedaría, viaja de esta manera, mira, viaja así, sur al oeste, ¿ya? Entonces vamos a ubicarle, porque aquí está el ángulo de sur al oeste. ¿Ya? Entonces acá quedaría sur, ¿ya? ¿Cuánto salió el ángulo phi? 34,70. Entonces quedaría sur 34, que ubiquémosle bonito esta S. Quedaría entonces sur, y aquí ubiquémosle de otro colorcito para que te des cuenta. Sur 30, uy, sur, y acá nos quedaría 34,70 grados. Y por acá le vamos a ubicar el oeste. Oeste. Listo, muy bien. Entonces, ese es el rumbo. Y ese rumbo me ayuda a calcular mi coordenada geográfica. Entonces, quedaríamos que el vector B es igual. Tenemos por acá un módulo que es de 31,62 centímetros, punto y coma. Ya, punto y coma, vamos a hacer un poquito más acá. Listo, punto y coma. Y con otro colorcito le vamos a ubicar sur y por acá le vamos a ubicar oeste. Y entonces nos quedaría por acá, creo que este está bien, nos quedaría por acá 34,70 grados oeste. Listo, 70 grados, aquí sería 70 grados, 70 grados oeste. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra coordenada geográfica. Tenemos ya calculado nuestra coordenada polar, ¿sí? Que la tenemos por acá, bases y coordenadas geográficas.
Entonces ahora nos faltaría el literal D. ¿Sí? Entonces, miren, la coordenada geográfica ya sabemos que se dirige 34,70 grados y se lee siempre de sur a oeste y con el mismo módulo de la coordenada polar. Ahora sí, seguimos. El vector en función de su módulo y unitario, entonces nos quedaría por acá, fórmula. El vector en función de su módulo y unitario nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría por acá que es igual al vector, en ese caso vector B, que es igual al vector dividido para su módulo. ¿Cómo calculamos ahí el vector? Siempre en coordenadas base, en sus vectores base. Significa entonces que el vector B es igual y por acá entonces nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría por acá de la siguiente manera. El vector B, ¿cuánto es el vector B en sus vectores base? Aquí lo tenemos, el vector B en sus vectores base y quedaría menos 18i punto y coma menos 26j. Y la unidad de medida sería centímetros y todo ello dividido para el módulo que viene a ser de 31,62 centímetros. Listo. Y continuamos por acá, centímetros con centímetros. Entonces, por acá nos quedaría que el módulo del vector es igual. Y lo que vamos a hacer es dividir. Entonces vamos a dividir y nos quedaría por acá, nos quedaría 18 dividido para 31,62. 18 dividido para 31,62 nos quedaría menos 0,57. 0,57 y punto y coma. Y por acá entonces vamos de nuevo, ¿no? A dividir. Y al dividir nos quedaría de la siguiente manera menos 26 dividido para 31,62 y nos quedaría por acá menos 0,82 menos 0,82j. Listo. Y tenemos ya resuelto nuestro segundo problema de aplicación. Ya, muy bien. Entonces, quédate en mi canal para seguir resolviendo el tercer ejercicio que aún nos falta por resolver. Muy bien, ya estamos entonces en el último problema de aplicación, así que vamos a resolver. Dice el último problemita, expresar el vector de 120 kilómetros norte, 55 grados oeste en coordenadas polares, rectangulares geográficas, función de los vectores base, función de su módulo y unitario. Así que lo que primero vamos a hacer es graficar. Norte, recordemos que en sus coordenadas geográficas siempre es muy importante acordarnos de los sistemas de convención, ¿sí? Entonces por aquí tenemos nosotros norte, sur, por acá tenemos este y por acá tenemos oeste. Entonces dice norte 55 grados oeste, significa que el vector puede estar por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Graficar. Como ya sabemos en qué cuadrante se encuentra, solo vamos a graficar el cuadrante donde se encuentra el vector. Entonces, para ello vamos a ubicar por acá con un colorcito y graficamos solo el segundo cuadrante, el cuadrante que nosotros necesitamos. Entonces, lo ubicamos de esta manera y lo ubicamos de esta manera. Bueno, aunque 120 kilómetros también está bastante, pero sí que hagámoslo un poquito grandecito por acá, un poquito que necesitamos por aquí y un poquito que también necesitamos por acá. Entonces nos quedaría por acá 120 kilómetros. Vamos a bajar nuestra escala, así que vamos a ubicarla por acá a nuestra escala. Entonces en nuestra escala nos quedaría por acá que 120 kilómetros
120 kilómetros, bueno, en ese caso 1 centímetro, sea igual a cuánto. Entonces vamos a ver, vamos sacando nuestro calculador y pongámosle 120 dividido para los 40. Entonces, perdón, dividido. Me quedaría por acá dividido para los 40, así que nos quedaría 3 centímetros. Sí, lo podemos hacer. Entonces, en ese caso, que 1 centímetro equivalga a 40 kilómetros. ¿Ya? Entonces, dividimos 120 dividido para 40 a 3. Así que vamos a verificar 3 centímetros. Entonces, en este caso, vamos a verificar 3 centímetros, pero con otrita, vamos a ver otro colorcito. Azulito. 3 centímetros norte, 55 grados oeste. Así que vamos a bajar, 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 bajar. Y dice 55. No nos quedaría esta rectita de acá. Nos quedaría sin la flechita y azulito. Entonces vamos a ver. 55 grados. Norte, 55 grados. Vamos a ver. Por aquí, pasa que acá tengo los 60, 40, 90. Entonces podemos sumar, ¿no? 90 más los 45, ¿sí? Entonces con ello nosotros podemos utilizar y quedaría 90 más los 45, los 55 grados que nos pide y estaríamos graficando un ángulo de 145 grados. Entonces acá sería de graficarlo a 145 grados. ¿Por qué? Porque ya tengo acá 90 más 55, 145. Entonces a 145 grados. Vamos a graficar a 145 graditos. No, no me ayuda este compás de acá. Vamos a con el de acá. Entonces nos quedaría 145, 48, 40, 50. Ya vamos a ver, 145 grados. Yo pienso que con una recta normal nos podría ayudar, ¿sí? Con esta recta normal. Entonces quedaría por acá 145 grados, pero 3 centímetros. Ahí tengo 23 centímetros, serían 30 milímetros. Y por aquí 145, 3,4, 3, poquito más, 28. Creo que por ahí, 28, poquitico. Ay, me pasé. Ahí, 145 grados, 30 milímetros. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí queda. Y nos quedaría por acá nuestra flechita. Muy bien, salió exactito. Entonces con ello vamos por aquí a cambiar de colorcito y al cambiar de colorcito por acá nos quedaría de la siguiente manera. Bajamos la perpendicular. Por aquí bajamos la perpendicular y por acá también vamos a bajar la perpendicular. ¿Ya? Y por acá entonces vamos a ubicar un color azulito que se vea. Vamos a subir pero con una flechita. Y nos quedaría por aquí hasta acá y nos quedaría hasta acá. Muy bien. Entonces, en ese caso, pues ya tenemos acá que estamos hablando de la componente y, estamos hablando del vector d, así que sería la componente de y estamos hablando de la componente en x, así que sería de la componente en x. Listo, muy bien. Y tenemos ya graficado. Entonces recordemos que este angulito que está acá es el que mide 55 grados, ¿ya? Y tenemos como coordenadas geográficas norte, sur, este y oeste, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a solucionar y acá vamos a tener el vector A, ¿ya? No el vector A, sino el apartado A que tenemos que calcular. Así que nos quedaría A, coordenadas polares. Listo. Entonces, para poder calcular la coordenada polar, lo que hacemos es ubicar nuestro ángulo polar y en ese caso identificar cuánto tiene la medida exacta desde el eje polar hasta la llegada del vector. Entonces, esta parte que tenemos aquí del ángulo, ¿cuánto es? 90 grados, más los 55 grados. Acá nos quedaría más los 55 grados.
Entonces sería que el ángulo θ es igual 90 grados más 55 grados sería de 145 grados. Entonces el ángulo polar, ¿cuánto sería? 90 más 55, 145 grados. ¿Ya? Entonces a este vector D lo vamos a dar la respuesta del ángulo polar o en coordenada polar. Entonces sería, ¿cuánto mide el vector? El vector tiene un módulo de 120 kilómetros y está girando un ángulo de 145 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este vector D es el módulo del vector. Y acá sería el punto extremo del vector. Listo, todavía tenemos acá nuestro ángulo polar. Entonces significa que ya está resuelto nuestro primer dato. El segundo dato dice coordenadas rectangulares. Muy bien, entonces aquí si tenemos un poquito de espacio y si no tenemos espacio lo hacemos en la segunda hojita del cuadernito. Ya, entonces nos quedaría por acá el ángulo, las coordenadas rectangulares. Entonces acá nos quedaría que para poder calcular la componente rectangular en X se tiene que multiplicar, ¿sí? Se tiene que multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo del vector? 120 kilómetros por el coseno del ángulo θ, 145 grados. Entonces, significa que este ángulo θ de acá es de 145 grados. Entonces, nos quedaría que la componente del vector es igual al vector d, al módulo del vector que sería 120 kilómetros, lo tenemos que multiplicar por el coseno de 145 grados. ¿Ya? A ver, borrémosle por aquí porque de adrede le puse la barrita, simplemente ahí, ya. 120 kilómetros multiplicado por el coseno de 145 grados. Entonces significa que la componente en X es igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es ubicar mi calculadora y nos quedaría por acá que viene a ser los 120 que viene a ser los 120 multiplicado por el coseno de 145. X coseno, Y seno. Así que por acá nos quedaría menos 98,30. Aquí quedaría menos 98,30 kilómetros. Listo. Ahora sí, vamos a calcular la componente en Y. La componente en Y sería el módulo del vector de multiplicado por el seno del ángulo θ. Entonces nos quedaría por acá que la componente en Y es igual al módulo del vector que sigue siendo 120 kilómetros, lo multiplicamos por el seno del ángulo θ que viene a ser 145 grados. Entonces significa que el módulo del vector es igual, ¿sí? Entonces por acá nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría entonces los 120 multiplicado por x coseno y seno por el seno de 145 grados, teniendo un resultado de 68,83. Quedaría entonces 68,83 kilómetros. ¿Sí? 68,83 kilómetros. ¿Ya? Lo vamos acá verificando en mi calculadora, menos 98,30 y 68,83 kilómetros. Listo, muy bien. Entonces significa que la coordenada rectangular de nuestro vector, sería igual a menos 98,30 punto y coma 68,83 kilómetros. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos resuelto el literal B. Ahora vamos a resolver el literal C. El literal C dice función de sus vectores base. Entonces a ese mismo vector que se le agrega los vectores base. Entonces quedaría por acá que todo vector D, ¿no? Entonces en este caso la D bonita, no como la hago yo feísima, que quedaría por acá que es dx y le agregamos y punto y coma dy y le agregamos j.
Entonces significa que el vector D es igual. Dxy sería menos 98,30 y la componente y agregado y, la componente en X agregado y acá quedaría 68,83. Uy, ese 8 me salió muy feo. Quedaría entonces 68,83 y acá nos quedaría J y la unidad de medida que sería kilómetros. Muy bien. Sí, recordemos que para ello la componente en X, ¿sí? Que para ello la componente en X sería menos 98,30 kilómetros. Y la componente en Y, o sea, de Y sería 68,83 kilómetros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces con ello, pues ya podemos ubicar debajo en componente en X y la componente de YJ y se hace más fácil. Y vamos ahora sí a resolver el vector D, ¿ya? Entonces, la parte literal D dice función de su módulo y unitario. Así que quedaría por acá que todo vector en función de su módulo y unitario tiene como, tiene como solución al vector dividido para su módulo. ¿Cuál es el vector? Entonces el vector siempre en función de sus vectores base, 98,30 y punto y coma 68,83J. ¿Sí? Entonces con ello ubicamos hacia acá y también le ubicamos la unidad de medida que viene a ser kilómetros y dividido para su módulo. ¿Cuál es su módulo? Su módulo es 120 kilómetros. Por acá nos quedaría entonces 120 kilómetros. Significa entonces que el vector en función de su módulo y unitario es igual, ¿sí? Allá no le puse la fórmula porque la fórmula pues ya la saben de memoria, por eso ya no la puse, ¿ya? Entonces vamos a ubicar por acá, lo que sí quiero es cambiarle de color a este, exacto, y listo. Entonces nos quedaría un poquitico más arriba, sería por aquí, ¿ya? Entonces sería que lo resolvemos de la siguiente manera. Por acá entonces nos quedaría 98, pero ya agregué el área de fracción, listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es dividir, ¿ya? Vamos a dividir y al dividir entonces nos quedaría lo siguiente, menos 98,30 dividido para 120, ¿ya? Entonces por acá nos quedaría que es igual a menos 0,82, menos 0,82 y punto y coma. Acá nos quedaría 68,83 lo vamos a dividir para 120. Así que por acá nos quedaría 0,57J. Listo. Y eliminamos por acá la unidad de medida de kilómetros con kilómetros. Quedaría menos 0,82 más 0,57. Listo. Entonces hemos terminado ya los problemas de aplicación. Entonces, ahora lo que tienen que hacer, queridos estudiantes, es, por favor, pasarlos al módulo en la página correspondiente de Classroom y posteriormente realizar el siguiente deber. El deber sería lo siguiente. Vamos a ver si lo tenemos por acá en nuestro texto. Vamos a ubicar por aquí nuestro texto. Ya, entonces, como deber, tienen los siguientes problemas de aplicación para que lo entreguen hasta el día viernes 21 de noviembre. ¿Sí? Hasta el día 21 de noviembre. Como tarea, entonces, tienen toda la página número 44. Resolver el literal 1, el literal 2, el literal 3 y el literal 4. Entonces, con ello, por favor, chicos, para que me puedan entregar la tarea y lo puedan hacer de forma correcta. Sí, entonces me despido
y que tengan un excelente resto del día. Entonces hemos resuelto problemas de aplicación, descomponerlo, ¿no? Prácticamente al vector de coordenadas, desde coordenadas polares, también en sus vectores rectangulares o coordenadas rectangulares, ya como lo tenemos acá, y también en sus coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces, que tengan un excelente resto del día. Por acá me falta ubicarle cuánto equivale mi componente en Y, sería 68,83 kilómetros. Y acá también cuánto equivale la componente en X, que sería menos 98,30 kilómetros. Sí, entonces que tengan un excelente resto del día.